Muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos magistral. Hoy vamos a iniciar con un evento magistral. De verdad que yo me siento muy complacido poder presentarles de manera personal un evento que se lleva bastante tiempo trabajándolo, animándolo, y es la Semana de la Educación Física Peruana, organizada por la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Generalísimo José San Martín de la zona de Moyabamba, Perú. Apoya la Asociación Nacional de Profesores de Educación Física del Perú, AMPEFI. También apoya a la Dirección Regional de Educación de San Martín y finalmente el Grupo Sport Internacional. Y al final vamos a ver todas las organizaciones que de una u otra manera han participado de este maravilloso evento. Hoy vamos a tener 3 magistrales conferencias. Arrancamos con la ciencia de la educación física a cargo del doctor Héctor Icaza. Seguidamente vamos a hablar de la importancia del cuidado del pie en la clase de educación física por la doctora Susana Sánchez desde España. Y cerramos con un magistral, doctor Alfonso Barbosa Domínguez, que nos va a hablar sobre la fisiología aplicada a la educación física. Esto va a estar magistral, no se lo pueden perder. Y bueno, démosle la bienvenida y el paso al presidente de AMPEFI. Mi querido maestro Daniel Puelles tiene la palabra. ¿Cómo están? Buenas noches. Un abrazo bien grande en la distancia. Agradecerte a ti por tu apoyo, Hilder, y igual un extensivo saludo pues a todos los profesionales que en esta oportunidad nos van a apoyar acá, ¿no? En la Semana de la Educación Física, específicamente acá con la Escuela Superior Pedagógica Generalísimo José de San Martín de Moyobamba. Así que un abrazo, un saludo bien grande. Los dejo acá con mi director, el maestro Odelardo González. Bienvenido, maestro Belardo. Tiene la Un palabra. saludo, gracias. Un saludo especial a usted y por intermedio de este medio a todos los profesionales y participantes en este evento de carácter internacional que revierte de mucha importancia para el proceso formativo, especialmente en el área de educación física. El Generalísimo José de San Martín, como Escuela de Educación Superior Pedagógica, se honra ser parte de este proyecto en la cual, en cierta manera, el espacio que su persona y su grupo ha aperturado es un espacio que repercute y redunda en el fortalecimiento de las capacidades a nuestros participantes. Yo deseo muchos éxitos, muchas felicitaciones a nombre de la escuela, a la cual nos honra en dirigir en estos momentos, y a la par también les deseo, les exhorto que todo lo planificado se lleve a cabo tal y conforme ha sido ya orientado, y en esa línea los que van a ser favorecidos son los participantes, especialmente nuestros alumnos y el público que en este momento también está aprovechando de estos espacios. Deseo éxito y que sigan las actividades desarrollándose, que gracias a ustedes, que desde lugares apartados, lejanos, gracias a este medio nos permite pues interactuar, y esperemos que nuestros participantes aprovechen todas esas experiencias que ustedes tienen, van a poner de manifiesto. Acabo de escuchar el excelente estado de profesionales especialistas en esta temática. Yo creo que es importante, que ya es momento que nuestro país, especialmente en esta provincia de Moyobamba, región San Martín, Perú, también vayamos poniendo un sitial importante a lo que viene en selección física, en todos sus componentes, en todos sus aspectos. Muchísimas gracias, amigo Gil de Molina. Gracias por ese intercambio y gracias por todos. A seguir adelante. Muchísimas gracias a usted, mi querido maestro. Muchísimas gracias por la oportunidad que nos brinda. Y bueno, me gustaría escuchar a mi profe Fidel. Regálenos un saludo, maestro Fidel, para que arranquemos. Maestro Fidel, regálenos un saludo.
Bueno, en este momentico voy a compartir con ustedes. Bueno, primero quiero darle un agradecimiento que en este momentico se encuentra un gran amigo de Sport International, que es el doctor Ángel Gutiérrez Torren, puertorriqueño radicado en los Estados Unidos, que también está aquí escuchando. Él va a estar también acompañándonos en esta magistral actividades en estos días. No recuerdo si es mañana o pasado mañana que nos va a acompañar. Pero entonces voy a compartir la hoja de vida, el resumen de la hoja de vida de nuestro maravilloso invitado. Angelito, ¿me está escuchando, Ángel? Sí, Hilder, estamos Perfecto, aquí presentes. eres mis ojos, por favor, porque sabes que cuando yo comparto quedo ciego. ¿Me informas si están viendo mi pantalla ampliada? Está en desarrollo. Aún no, ahora sí, está ampliada. Muy bien. Tenemos al maestro Héctor Manuel Icaza Campa desde México. Sus logros académicos: doctor en Educación Deportiva y Ciencias del Deporte por la VC Campus Nayarí, maestro en Educación por la YMCA, maestro en Enseñanza Superior por la UNAM y la ENEM Aragón. Tiene una especialidad en Educación Deportiva y Prácticas para la Salud por la UNAM, Dirección de Deportes, un diplomado en Desarrollo Cognitivo y Neurociencias, licenciatura en Educación Física por la ESEF, profesor normalista de Educación Física por la ENED y cursos varios sobre neurociencias. Ha publicado varios libros, entre ellos Introducción al levantamiento de pesas, libro del profesor de educación física, El cuaderno del entrenador, El objeto de estudio de la educación física, La dosificación de las cargas de la clase de educación física, Filosofía de la educación física, Fundamentos biológicos de la educación física, Educación física y neurociencias, Los saberes de la educación física, bases legales y organizativas de la educación física y una propuesta de un modelo de educación física, aprendizajes fundamentales de la educación física y su libro que acaba de salir del horno, La ciencia de la educación física. Coautor de varios libros, libros de la FIED Mundial en el 2022. Igualmente libros Usos y representaciones de las prácticas físicas deportivas de los jóvenes mexicanos y libros de Comecef. Desempeño laboral: profesor y licenciado en Educación Física en todos los niveles escolares por más de 30 años, profesor de Educación Física, entrenador de pesas y atletismo en colegios particulares, catedrático de la ESEC por 30 años, asesor de más de 100 tesis de licenciatura, subdirector académico de la ENED, profesor por horas de la Universidad del Colima, metodólogo del deporte en el Instituto Colimense del Deporte, profesor investigador, ponente nacional e internacional en multitud de congresos y foros, fundador y presidente del Colegio Colimense de Profesionales de la Educación Física, miembro y asociado del Colegio Mexicano. Profesores, por favor, hay alguien que por ahí que me está rayando la pantalla, muchas gracias, no le pague. Miembro y asociado del Colegio Mexicano de Educadores Físicos, miembro de la FIED, miembro del Consejo Mexicano de la Educación, COMEX, reconocimiento mundial de la FIED y reconocimiento internacional por la organización World College Summit y el COM, que es el Comité Olímpico Mexicano. Bueno, bienvenido, mi querido doctor Héctor Icaza, la Escuela Superior de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Generalísimo José San Martín le da la bienvenida a la Semana de la Educación Física y que sea usted el que aperture este evento. Sabe que tiene 50 minutos a partir de este momento y posteriormente 10 minuticos de preguntas. Bienvenido, doctor Héctor Icaza. Muchísimas gracias, muy amables a todos ustedes, a la universidad, maestro Wigner, y a toda la gente que pone todo su empeño y esfuerzo por ir mejorando nuestra profesión. Pues vamos a dar comienzo a esta presentación para el tiempo para las preguntas y las respuestas, porque creo que es lo más valioso que podemos hacer. Y si me dicen si ya lo están observando. Perfectamente, maestro, perfectamente. Muy bien. Pues como ustedes pueden ver ahí, empezamos con una primera pregunta que queremos que sea detonante de todo lo que va a ser esta presentación. ¿Alguna vez te has preguntado si la educación física es una ciencia? Cada uno de ustedes vaya respondiendo desde este momento, porque es lo que vamos a estar trabajando. ¿Educación física, disciplina o ciencia?
Desafiando Fronteras, que es uno de los temas que vamos a estar abordando, y una exploración sobre la identidad científica de nuestra profesión. Son estos tres puntos de arranque, digamos así. ¿Cuál es nuestro objetivo? Desafiarte a ti, maestro, a ti, estudiante, a que descubras y apliques dentro de la educación física todos los conocimientos, no solamente aquellos que aquí te vamos a presentar el día de hoy, sino todos los conocimientos que día a día estás adquiriendo en tu formación o en tu experiencia profesional. La pregunta inicial con la que empezamos este debate es, cuando pensamos en ciencia, ¿qué imágenes vienen a tu mente? ¿Imágenes de laboratorios, de ecuaciones o imágenes de un patio escolar, una cancha o un gimnasio? Aquí empezamos el reto. ¿Qué tipo de imágenes tenemos nosotros cuando pensamos en la educación física, pero también cuando pensamos en la ciencia? Y previo a esto, quiero mencionar dos aspectos que son fundamentales desde mi perspectiva para esta presentación. Uno es el concepto de ser humano que nosotros manejamos y que le va a dar sentido a todo esto que estamos tratando, en donde desde la antropología filosófica manejamos que el ser humano es un ser en unidad o totalidad, donde cuerpo, mente, espíritu están unidos y a través de la forma en cómo nosotros respondemos toda vez que recibimos cualquier clase de estímulos, nosotros vamos a responder de esta manera. Históricamente se manejaba desde el famoso dualismo cartesiano de una separación entre cuerpo y mente. Y por ahí se maneja mucho la situación de decir, bueno, entonces cuando salgo a educación física dejo a mi mente en el salón de clases y viceversa. Cuando entro al salón de clases dejo a mi cuerpo en el patio. Definitivamente no. Somos una unidad y por eso vamos a trabajar y reaccionar y vivir como una unidad. Mente, cuerpo, emociones, sensaciones, pensamiento, todo junto. El segundo concepto que les quiero mencionar es el concepto de educación integral, porque es ahí donde nosotros consideramos la ubicación de la educación física. Hablamos de que la educación integral es aquella en donde se manejan todos los aspectos en los cuales se puede formar al ser humano, intelectual, físico, emocional, psicológico, tecnológico, artístico, etcétera. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de educación física, estamos hablando de una dimensión de la educación integral. Y estos dos puntos serán claves para todo lo que vamos a manejar a continuación. El desafío central es el siguiente. ¿Cuál es nuestra tesis a debatir? ¿Posee la educación física el rigor, la estructura y el método para ser llamada ciencia con todas sus letras? Para las autoras Ramos y López en el 2008 y para su servidor en el 2024, consideramos estas dos perspectivas de la educación física. Podemos considerar a la educación física como una ciencia y también la podemos considerar como una práctica pedagógica. Entonces, estos dos elementos son fundamentales porque casi todos los docentes hablan de educación física como una práctica o una forma de intervención. Sí, pero ¿en qué se basa esa práctica? ¿En qué se basa esa forma de intervención? Se basa en el conocimiento científico que se ha generado desde la propia educación física. Y eso es parte importantísima de todo el tema que estamos abordando. Entonces vamos con esto a los antecedentes. ¿Cómo se da el origen del pensamiento? El primer hilo del pensamiento. Esto no es una idea nueva. Aristóteles ya lo intuía 2000 años antes. La gimnástica debe ser practicada al igual que otras ciencias, ya que los solos trabajos del cuerpo dañan al espíritu y los solos trabajos del espíritu son funestos para el cuerpo. Esta frase que se pronunció hace más de 2500 años va acompañada de otras, como puede ser la frase de Filóstrato,
que en términos muy semejantes nos dijo que la gimnasia es una ciencia. Entonces, en este recorrido histórico nosotros tenemos 5 momentos. El primero de ellos que abarca desde la época de Aristóteles y Filóstrato del siglo IV hasta el siglo XIII. El segundo momento del siglo XIV al siglo XV. El tercero del XVI al XIX. El cuarto del siglo XX, donde aparece el boom del conocimiento desde los años 60 y 80. Y el quinto a principios o a partir de este siglo XXI. Pues en el libro ustedes van a encontrar un desglose muy detallado de todos estos antecedentes de la educación física, de cómo, por ejemplo, Victorino da Feltre, en el siglo XIV, abre una escuela que se llama Casa Giocosa, y es una de las primeras instituciones en donde el centro de toda esa institución educativa es la práctica del ejercicio físico. Pero es una práctica del ejercicio físico que ha sido meditada, reflexionada, analizada. ¿Para qué? Para contribuir a la formación integral del ser humano. Y así como esto, entonces, cada uno de estos momentos va a tener a los diferentes autores, como por ejemplo tenemos a Jerónimo de Mercurialis, a John Locke, a Juan Jacobo Rousseau, a Gutsmuth, etcétera, que todos y cada uno de ellos empiezan a escribir acerca del tema de la educación física, acerca del tema del ejercicio físico. Y con ello va empezándose a producir el cuerpo de conocimientos propio de la educación física. Pero también una cosa muy interesante, si bien hay una orientación pedagógica de muchos de estos autores que les acabo de mencionar, también va a haber una orientación biológica que surge fundamentalmente a partir del Renacimiento, cuando se empieza a tomar atención, a prestar atención al cuerpo humano. Y entonces por esto tenemos nosotros un fundamento biológico esencial, imprescindible, del que no lo podemos dejar atrás, este conocimiento biológico del ser humano. No le podemos quitar o arrebatar ese carácter biológico a la educación física. Pero también, como hemos mencionado, la educación física nace dentro del campo de la pedagogía, dentro del campo de la educación. Y es otro de los elementos fundamentales que tiene la educación física, este fundamento pedagógico. Asimismo, vamos a encontrar que tenemos un fundamento filosófico también de suma importancia dentro de este proceso de construcción de la educación física y de la ciencia de la educación física como tal. Y así podemos encontrar algunos otros elementos más desde el punto de vista de la historia, de la sociología, de la psicología, que tienen que ver con este tema. Bien, pasamos ahora a este punto. Nos pusimos a investigar cuáles son las características mínimas necesarias que debe tener un cuerpo de conocimientos para considerarse una ciencia. Y en ellas encontramos que este cuerpo de conocimientos debe estar estructurado de una manera sistemática, metódica, objetiva, verificable y modificable. Y aquí la pregunta es, ¿consideras tú, como educador físico, que la educación física cumple con todas ellas, con todas estas 5 características? Cuando nosotros demos respuesta a esto, estaremos abonando a lo que es la construcción de la ciencia de la educación física. Y cada uno de estos puntos viene perfectamente desglosado en nuestro libro. Además, tenemos 6 criterios que son muy importantes también para identificar a un cuerpo de conocimientos, un grupo de conocimientos como ciencia. ¿Cumple la educación física? Es la pregunta aquí. ¿Cumple la educación física con estos 6 criterios? Dice, debe poseer un objeto de estudio propio, un cuerpo de conocimientos específico, uso del método científico en todas sus investigaciones o en muchas de sus investigaciones. Debe poseer una comunidad científica, un campo de aplicación específico y una identidad propia. Por un lado, y aquí es interesante manejar esta situación, actualmente la ciencia
ha avanzado tanto que ahora se ha subdividido en ciencias naturales y ciencias sociales o humanas. Las ciencias naturales son las que exigen estos 6 criterios para poder decir que ese cuerpo de conocimientos es una ciencia. Vamos a ver entonces, analizando cada uno de estos, cómo la evidencia nos dice si la educación física también los posee. Primer criterio, poseer un objeto de estudio propio. ¿Qué estudiamos realmente nosotros en educación física? No estudiamos solamente el movimiento, no estudiamos simplemente la actividad física. ¿Por qué? Porque la actividad física puede ser el hecho de lavar trastes o de asear la casa. ¿Cuál es lo que distingue al ejercicio físico de la actividad física? Bueno, lo que lo distingue es que este ejercicio físico es un constructo que ha sido diseñado a través de la evolución de la propia historia de la educación física, en donde ese tipo de movimientos o actividades físicas que realizamos tienen una intención pedagógica. Y esa es la gran diferencia que marca cuando hablamos de ejercicio físico. Es planificado y, desde luego, como dice aquí, tiene un fin pedagógico. Esta es una cita que nosotros tomamos de Novikov en el año de 1977, de un documento que nos ha servido mucho, que se llama Introducción a la teoría y metodología de la educación física. Bien, entonces, con esto nosotros podemos responder que sí, efectivamente, la educación física tiene un objeto de estudio propio y perfectamente definido, que es el ejercicio físico. Los criterios 2 y 3 nos hablan acerca del corpus de conocimientos y del método científico. Y en educación física nosotros tenemos ambos, tenemos teoría y tenemos método. Desde el punto de vista del corpus de conocimiento, nosotros no hablamos ya de tomar prestado de otras ciencias y construir la teoría y metodología de la educación física. La producción que se ha dado a lo largo de la historia y recientemente a partir del siglo XX con el boom de los años 60 y 80, se han multiplicado las investigaciones en el campo de la educación física específicamente. Y ahora nosotros estamos generando nuestro propio cuerpo de conocimientos. Y a ese cuerpo de conocimientos hoy se conoce como teoría y metodología de la educación física. Por lo que corresponde al método científico, constantemente estamos usando la investigación en nuestros trabajos. Una investigación de tipo cuantitativa que nos permite medir ciertos parámetros o aspectos en el proceso de desarrollo de la educación física y de su producto final, así como también aspectos cualitativos que son propios de las ciencias humanas o de las ciencias sociales, que éstas nos van a permitir comprender e interpretar estos conocimientos para validarlo de la misma manera. ¿Esto qué significa? Que significa que la educación física se ha enriquecido con los avances de la propia ciencia, porque hoy utilizamos tanto elementos de las ciencias puras o exactas o naturales como de las ciencias sociales o ciencias humanas para construir nuestra ciencia de la educación física. Los siguientes criterios, que son 3, 4 y 5, que es comunidad, aplicación e identidad, nos dicen lo siguiente: somos una profesión con identidad propia. Poseemos una comunidad de profesores,